La siguiente es una presentación de una serie de videos que vamos a estar haciendo explicando lo que es el análisis de estado financiero, que es una de las principales actividades que realiza el administrador financiero. Pero antes de entrar propiamente en el tema del análisis de estado financiero, es bueno definir qué son los estados financieros. Y durante esta presentación vamos a desarrollar ese tema de manera bastante sencilla y fundamental, sobre todo para aquellas personas que se están iniciando en el análisis de estado financiero y en el estudio de la administración financiera. Podemos comenzar diciendo que los estados financieros es un vistazo al corazón de una empresa. Los estados financieros son un lenguaje universal para entender la salud financiera de una empresa. De allí la importancia de esta presentación. Durante esta presentación vamos a estar desarrollando los siguientes objetivos. Primero, vamos a definir qué son los estados financieros. Segundo, identificar cuáles son las normas que aplican en su elaboración. Tercero, identificar cuáles son los estados financieros. Y por último, entender la importancia de los estados financieros. Esperamos que todos los que escuchen esta presentación logren alcanzar esos 4 objetivos. Comencemos primero por definir qué son los estados financieros. Los estados financieros son reportes concisos que reflejan la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivos de una empresa durante un periodo específico. Estos informes se basan en datos contables y son utilizados por una variedad de partes interesadas, como inversionistas, acreedores, gerentes y reguladores para tomar decisiones informadas. Generalmente el periodo para el cual se hacen los estados financieros es de un año, que es el ejercicio contable de las empresas. Ahora bien, ¿cuáles son las normas que aplican a la elaboración de estados financieros? La principal norma son las normas internacionales de información financiera. Las normas internacionales de información financiera, como su propio nombre indica, son un conjunto de estándares de lenguaje contable para presentar los estados financieros de la empresa, que hoy se aplican en muchos países. Su objetivo es unificar un lenguaje de contabilidad entre todos los países que participen en el mercado global. Simplificando, quiere decir que, los contadores a nivel mundial se pusieron de acuerdo para unificar las normas bajo las cuales se iban a elaborar los estados financieros, para de esta manera poder tener uniformidad a la hora de elaborar los estados financieros. Y eso es muy importante, ya que, como dice allí el texto, participamos en un mercado que es global. Entonces es importante la comparabilidad de la información financiera de las empresas que existen en diferentes países. Podemos decir que existen 2 tipos de NIF. Están las NIF plenas, que son las que aplican a aquellas empresas que por su naturaleza tienen la obligación pública de rendir cuentas. Y también tenemos estas normas, que son las normas internacionales de información financiera PYME. Las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, o NIF para pymes, son un conjunto de principios contables diseñados específicamente para las empresas que no tienen la responsabilidad pública de rendir cuentas. Esa es la frase clave para distinguir quiénes deben aplicar las NIF plenas y quiénes deben aplicar las NIF pymes. Y es eso: aquellas empresas que tienen la responsabilidad pública de rendir cuentas deben aplicar las NIF plenas, y las que no deben aplicar las NIF pymes. Estas normas proporcionan directrices claras sobre cómo preparar y presentar estados financieros que sean relevantes y útiles para quienes utilizan la información financiera para la toma de decisiones. Otras normas que aplican son los boletines de colegios de contadores públicos, y es que los colegios de contadores públicos de cada nación emiten boletines oficiales. ¿Para qué? Para armonizar las NIF con la realidad de su país, promoviendo de esta forma su aceptación y cumplimiento. Hay que reconocer que cada país tiene sus realidades, y muchas veces es difícil aplicar la norma internacional de información financiera a la realidad. Entonces, en este caso, los colegios de contadores públicos locales ayudan a hacer esa adaptación. Por ejemplo, en el caso de Venezuela existen lo que son las BABE-NIF. Son los boletines de aplicación que son emitidos por el Comité Permanente de Principios de Contabilidad de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela
basados en análisis técnico de la NIF y por las observaciones, sugerencias y comentarios recibidos y evaluados para cada norma. También tenemos las leyes. Debemos reconocer que las naciones tienen sistemas legislativos en diferentes campos, financieros, tributarios, comerciales, que afectan la elaboración de estados financieros. ¿Cuáles son los principales estados financieros? Según las NIF, son los siguientes. Está el estado de situación financiera, que muestra los activos, pasivos y patrimonios de una empresa. Tenemos también el estado de resultados, que reporta los ingresos, gastos y la utilidad o pérdida neta de la empresa durante un periodo. Tenemos también el estado de flujo de efectivo, que indica los movimientos de efectivo, entradas y salidas de una empresa durante un periodo. Está el estado de cambios en el patrimonio, que describe los cambios en el patrimonio de la empresa durante un periodo. Y por último tenemos las notas, que las notas de los estados financieros son explicaciones que se adjuntan a los estados financieros para ampliar la información sobre las cifras y datos que se presentan en ellos. Bien, entonces podemos decir que estos son los estados financieros principales, o esto conforma lo que es el juego de estados financieros de una empresa. La norma explica otros aspectos, pero podemos concentrarnos en esto teniendo en cuenta que es una clase fundamental sobre los estados financieros. Más adelante nosotros vamos a desarrollar estos dos estados financieros, el estado de situación financiera y el estado de resultados. Los vamos a estar considerando en próximas presentaciones de una forma más profunda. ¿Cuál es la importancia de los estados financieros? Bueno, la importancia es que nos permite obtener lo que es la transparencia, rendición de cuentas y toma de decisiones, ¿no? El hecho de que existan una serie de normas que las empresas tienen que cumplir ayuda a que su gestión sea transparente y que estén obligadas a rendir cuentas a los usuarios de la información financiera de esa empresa. Como dice aquí, los estados financieros son una herramienta esencial. Los estados financieros son herramientas esenciales para la toma de decisiones informadas y para la buena gestión de cualquier empresa. ¿A quiénes ayuda a tomar decisiones los estados financieros? Bueno, como le dice aquí, ayuda a los inversionistas en una primera instancia a evaluar el potencial del retorno de su inversión, a los acreedores a determinar la capacidad de la empresa para pagar sus deudas y a los gerentes para tomar decisiones operativas y estratégicas. Entonces, esa es la importancia, ¿no?, de emitir los estados financieros. Bueno, en la próxima clase, en la próxima presentación, estaremos definiendo lo que es el estado de resultados. Posteriormente, el estado de situación financiera, para luego ir desarrollando lo que es el tema de lo que es el análisis horizontal y vertical de los estados financieros y de las razones financieras. Bueno, muchas gracias por su atención.